San Pablo Radio presenta la reflexión dominical del Padre Aderico Dolzani. Jesús era una persona de mucha oración, como se comprueba leyendo los evangelios. Esto impresionaba a sus discípulos, que le pidieron que les enseñara a rezar, como Juan enseñaba a sus discípulos y los rabinos a los judíos. Los discípulos también veían que Jesús rezaba de otra manera, casi de forma natural, sin ponerse ninguna túnica especial como los fariseos, sin hacer al mismo tiempo ayunos y penitencias como Juan. Jesús les enseñó con el ejemplo, pero también con parábolas, como el domingo pasado con el caso de la viuda y el juez inicuo, y hoy con la parábola del fariseo y el publicano. Jesús, refiriéndose a las personas que se retenían por buenas, ejemplares, en regla con Dios y el prójimo, dijo una parábola. 2 hombres fueron al templo a orar, o a presentarse al rostro de Dios, como se pensaba en ese tiempo, porque solo eso era posible en el templo, donde se rendía culto a Yahvé. Uno era fariseo y el otro publicano. Podemos tener simpatía por el publicano y antipatía por el fariseo, pero Jesús no hace ninguna calificación moral de los dos. Es más, por la descripción, el fariseo era ese tipo de persona que todos quisiéramos tener por vecino. Cumplía todo lo que prescribía la ley y más todavía. Los judíos ayunaban una vez a la semana en recuerdo de la subida de Moisés al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, pero los fariseos ayunaban 2 veces, por el día en que subió y por el día que bajó, que corresponderían hoy a nuestro lunes y jueves. Pagaba todos los diezmos. Si compraba algo en el mercado, volvía a pagarlo, porque podía ser que el productor o el vendedor no lo hubieran pagado. Todo debía ser puro en su casa, personas y cosas. Era el tipo de vecino que todos quisiéramos tener. El publicano, en cambio, era considerado un renegado, un hereje, porque para tener ese puesto muy lucrativo, tenía que jurar fidelidad al César, algo prohibido a un judío, que solo podía jurar fidelidad a Yahvé. Por eso era expulsado de la sinagoga y la mayoría de las veces repudiado por sus propias familias. Su lugar de trabajo, como cobrador de impuestos, era custodiado por el ejército de Roma, que también podía detener y penalizar a los infractores. Era el tipo de vecino que nadie quisiera tener. El fariseo agradeció a Dios por no ser como los demás y sobre todo como ese publicano. Delante del rostro de Dios habló de sí mismo, alabándose, comparándose, discriminando a los demás. Fue al templo como por obligación. El publicano atrás, en cambio, ni levantaba la vista frente al rostro del Señor. Tan indigno se veía a sí mismo. Solo se golpeaba el pecho pidiendo misericordia a Dios. Señor, ten piedad de mí porque soy un pecador. No se comparó con nadie, no estaba allí por obligación o porque sería juzgado mal si no iba. Nadie esperaba jamás verlo rezando en el templo. El fariseo volvió a su casa peor que antes, más orgulloso y más discriminador. El publicano regresó justificado o transformado en mejor persona, porque siempre que nos ponemos en contacto con Dios, es Dios quien nos transforma en mejores personas. Cuando vamos al templo o a una celebración, o rezamos en casa, en familia o a solas, podemos identificarnos con el fariseo, porque vamos por obligación, para no quedar mal, o porque necesitamos algo, o como el publicano, para desnudar nuestra alma y nuestro corazón frente al rostro de Dios. Así enseñaba Jesús el poder transformador de la oración,
que puede también transformarnos a nosotros hoy. Que Dios te bendiga en el día del Señor.